ustedes, así que no hay, es decir, como un espacio, me alegra tener este espacio para compartir. Y también sentir el calorcito humano de esta familia que se reúne, ¿verdad? Que es tan bonito estar aquí y ser parte. Así que muchas gracias. Yo, bueno, cuando David me habló de participar, como en el año pasado, yo trataba de pensar en qué tema y hace poco estuve investigando la historia de Abigail en primera Samuel 25 y a raíz de eso me había puesto a pensar en todas estas mujeres que aparecen en la historia de David y claro, hemos leído las historias, las hemos estudiado, pero cuando uno ya las reúne todas, ¿verdad? Porque hay la tendencia en el Antiguo Testamento, no sé si nos hemos dado cuenta, de aislar a las mujeres, ¿verdad? Las mujeres que tienen nombre usualmente aparecen solas entre hombres. O si no hay grupos, ¿verdad? Las cantantes, o qué sé yo, ¿verdad? Entonces, de reunirlas y ver qué hacen aquí, por qué todas estas mujeres en la historia de David. Y estaba pensando en el tema de la justicia del rey. Bueno, y David me recordó que ustedes habían publicado un librito sobre el tema precisamente, entonces vamos a ver esta perspectiva, ¿verdad? Y me interesa mucho compartir con ustedes o que ustedes compartan conmigo también qué elementos podemos, cómo esto nuestras reacciones al tema. Digamos que es como una exploración que yo estoy haciendo y voy a sacar algunas conclusiones o reflexiones, pero me interesa mucho que podamos dialogar al respecto. Bueno, voy a compartir la pantalla. Bueno, la función de las mujeres en la historia de David. Ya compartí un poco por qué este tema. Y hablo de la función porque estoy pensando en la historia de David como obra literaria, ¿verdad? No como lo que realmente sucedió, sino como primera y segunda Samuel nos cuentan esta historia, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar en primer lugar, de este rey David, ¿verdad? O David, el rey conforme al corazón de Yahvé, el rey justo. ¿Qué significa hablar del rey justo en el Antiguo Testamento? Las mujeres en el reinado de David, o más bien, pienso que es más bien el reinado de David a través de las mujeres, cómo las mujeres intervienen y qué nos dicen acerca del reinado de David, y luego algunas reflexiones finales. Pienso que las mujeres pueden ser, a través de ellas podemos evaluar o tener una mirada distinta acerca de la justicia del rey, ¿verdad? Ahora, sabemos, bueno, conocemos, escuchamos de David, el rey conforme al corazón de Yahvé. Esto se repite mucho. David ha sido idealizado en la Biblia y fuera de la Biblia, ¿verdad? En realidad, conforme al corazón de Yahvé, significa que es el rey que Yahvé escogió, ¿verdad? Según la voluntad de Yahvé. Pero tenemos una serie de elementos que se conjugan para aportar a esta imagen, esta idealización de David, ¿verdad? Tenemos su elección. Yahvé dice, bueno, ya no quiero a Saúl, este es el que yo he visto a este rey, ¿verdad? Yo lo quiero para mí. Hay una promesa dinástica en 2 Samuel 7. En el libro de Reyes, David es el criterio contra el cual se miden a todos los demás reyes, ¿verdad? Entonces, se dice de un rey, hizo lo correcto ante los ojos de Yahvé, caminó en el camino de su padre David o no lo hizo. Se convierte en un criterio y a mí me parece muy interesante porque cuando vamos a la historia de David, este criterio parece ser un poco complicado de asumir, ¿verdad? Y encontramos a David en los
relatos proféticos, en los profetas y también en los salmos, como esta idealización, esta esperanza de un rey como David, ¿verdad? Entonces tenemos en el libro de Crónicas, interesantemente, se nos narra una historia de David que omite muchas de las cosas que encontramos en Primera y en Segunda Samuel especialmente, y que generan algunas inquietudes, tal vez. Profe, disculpe que la interrumpa. Si usted iba a compartir pantalla, no se está compartiendo. No sé si ya le dio la función o no, pero por si acaso le avisamos, cualquier cosita. Muchas gracias por avisarme, porque efectivamente yo pensé que estaba compartiendo pantalla. Ah, ok. Ahora sí, muy bien. Ok. Gracias, David. Bueno, ahí está el David idealizado, ¿verdad? En la película, en la cultura actual y también en el Antiguo Testamento. Bueno, cuando leemos Primera y Segunda Samuel, surgen dudas sobre la rectitud y justicia de este hombre tan celebrado. Y es interesante porque el narrador no parece estar muy interesado en convencernos de que David es un rey ideal, ¿verdad? Como si aparece en muchos otros libros. Nos encontramos con una figura compleja, cuyas intenciones muchas veces no son claras y sus acciones muchas veces parecen ser cuestionables. Ahora bien, lo que tendríamos que pensar también es que en Primera y Segunda Samuel nos relatan los inicios de la monarquía, ¿verdad? Es un conjunto de relatos que narran la transición del periodo de los jueces a la monarquía, y realmente nos encontramos aquí con la monarquía como un problema y un desafío. Los ancianos se acercan a Samuel y le dicen: queremos un rey que nos juzgue. La palabra está en la raíz de juzgar, ¿verdad? De hacer justicia. Que vaya delante de nosotros en las batallas. Ahora, Samuel no está muy contento con esto, ¿verdad? Y él les dice exactamente cuál será la justicia de ese, ¿verdad? Tomará para sí hijos, hijas, campos, viñas, olivares, de los cultivos, etc. El verbo tomar se repite 5 veces en estos versículos, ¿verdad? Y describe los vicios de una monarquía que no tiene freno, donde no hay freno al poder del rey, ¿verdad? Y las historias de Saúl y David, con quienes se introduce la monarquía en Israel, en el Antiguo Testamento, no solo son historias del fracaso de un hombre, Saúl, y del éxito de otro, David, sino narraciones que abordan una pregunta: ¿cómo puede Israel tener un rey si Yahvé es su rey? ¿Cómo debe ser ese rey y cuál es la justicia del rey? ¿Verdad? Es lo que dice Samuel: así va a ser la justicia de este rey. ¿Será posible que el rey sea justo? Así que quiero explorar cómo las mujeres nos ayudan a evaluar o analizar esta pregunta, cómo el narrador las usa para hablarnos o decirnos algo acerca no solo de David, sino de la monarquía. ¿Qué vemos a través de los ojos de ellas? ¿Qué nos dicen sus palabras, sus cuerpos, sus gestos, la forma en que actúan y la forma en que otros actúan sobre ellas y con ellas? Ahora, antes de entrar a ver a las mujeres, tenemos que hablar del tema de la justicia del rey. En el antiguo Cercano Oriente y en el Antiguo Testamento, que forma parte de esta ideología común, el rey justo, el rey, debe ser garante y administrador de la justicia, ¿verdad? Entonces, este es el ideal del rey, del monarca, es que establece, que hace justicia, que establece, y esta justicia está muy vinculada al orden, a la protección, especialmente
de la protección de las personas socialmente débiles, ¿verdad? Este ideal lo vemos reflejado en algunos versos de Samuel y de Reyes. Por ejemplo, aquí en 2 Samuel 8:15, reinó David sobre todo Israel, administrando derecho y justicia a todo el pueblo. Luego vamos a volver a este versículo. En 2 Samuel 15:4, Absalón quiere acceder al trono de David y él se establece como el que sí hace justicia. Él está haciendo una crítica a David y dice: ¿quién me pusiera por juez de esta tierra? ¿Podrían venir a mí todos los que tienen pleitos o juicios y yo les haría justicia? Y hace referencia al tribunal del rey, ¿verdad? Y recordemos que estamos hablando de una población, ¿verdad? El narrador no se está imaginando una gran ciudad con cientos de miles de personas, ¿verdad? Entonces, esta función del rey está muy presente. Salomón ora y dice: dame un corazón que entienda para juzgar, y aquí es hacer justicia, para juzgar a tu pueblo, para discernir entre el bien y el mal. Y aquí viene otro elemento muy importante del rey justo, es la sabiduría, el discernimiento. Y finalmente, la reina de Sabá, cuando visita a Salomón, uno de sus elogios es: bendito Yahvé que te ha puesto como rey para administrar derecho y justicia, ¿verdad? Entonces vemos que esto está presente en los textos como una expectativa. Está más presente en profetas y en salmos, pero inclusive en los relatos de los reyes en 1 y 2 Samuel, 1 Reyes está presente. El rey justo debe ser un salvador. Salva al pueblo de sus enemigos. Nosotros pensamos en hacer justicia como, ¿verdad?, que todos tengan los mismos derechos, que cuando hay una injusticia se corrija, que se asegure, ¿verdad?, la administración de la justicia, que se vele por las personas menos, ¿verdad?, marginalizadas, etcétera. Pero aquí tenemos también el rey justo es el que puede proteger la tierra, la ciudad, el templo, es decir, el que sale a la batalla. Esa es parte del ideal del rey justo, ¿verdad? Salva al pueblo de sus enemigos, pero también, dice Jesús García Trapielo, también debe salvarlo internamente, asegurando orden para que haya tranquilidad, prosperidad y protegiendo las relaciones comunitarias, ¿verdad? Entonces vemos en Isaías 32 esta imagen. He aquí que para hacer justicia reinará un rey y los jefes juzgarán según derecho. Será cada uno como un viento abrigado, como un sitio abrigado contra el viento y cubierto del temporal. Es decir, estas imágenes de descanso, de protección, que también deriva de esta justicia interna, ¿verdad? Pero tenemos esta dimensión interna y externa. Y por supuesto el Salmo 72 que conocemos, ¿verdad? Da, oh Dios, tu justicia al rey, tu juicio, al hijo del rey tu justicia, que gobierne rectamente, pero sobre todo a los humildes. Defender a los humildes, salvar a la gente pobre, aplastar al opresor. Una de esas responsabilidades tiene que ver precisamente, y en ese sentido se habla de los reyes como pastores. Podemos ver esta imagen en Ezequiel 34 y también en textos extrabíblicos sobre los reyes en el Antiguo Cercano Oriente. El criterio para medir la justicia y el orden de la sociedad es la protección de la viuda, del pobre, del huérfano. Y en la leyenda ugarítica de Kirta, el hijo del rey viene y le dice: no has juzgado la causa de la viuda, no has juzgado la causa del pobre, no has dictado sentencia contra el opresor, no has alimentado al huérfano, no has alimentado a la viuda, renuncia a la realeza. O sea, esos son criterios
que lo descalifican para ser rey. El último punto aquí es hablar de la masculinidad vinculada a este ideal del rey justo, que tal vez nos ubica más en este contexto, entender que el rey justo no es el rey que está detrás del escritorio asegurándose de que todo se haga bien y con justicia y que se repartan alimentos o que se ¿verdad? Provean condiciones para el bienestar, sino también es un héroe de guerra, es un hombre fuerte, domina, mantiene el orden, protege, mantiene el sustento, es capaz de sustentar, sostener, proveer por sus súbditos, su familia, produce descendencia, es elegido de los dioses y sobre todo no actúa como mujer, ¿verdad? En el imaginario cultural del que estamos hablando. No teme, no corre, no se esconde, no huye de la batalla. Entonces, este rey justo no es una persona pacífica, ¿verdad? Hay un imaginario de fuerza, pero también una amenaza, porque si a quienes el rey debe proteger no lo hace, también está atentando contra su ejercicio de la masculinidad. Bueno, vamos entonces ahora con esta introducción a pasar a conocer un poco a las mujeres y quiero en primer lugar ubicarlas dentro de los libros de Primera y Segunda Samuel rápidamente porque me parece que viéndolo donde aparecen es en sí muy llamativo. Entonces, un breve esquema del libro de Primera Samuel, ¿verdad? Bueno, a partir de la unción de Saúl, en Primera Samuel 10, Saúl sube al trono de Israel varias veces, pero digamos que en el capítulo 11 es declarado rey, o la monarquía se inaugura. Luego tenemos el rechazo de Saúl, y esa ya sería otra conferencia, ¿verdad? En los capítulos 13 a 15. Es decir, en este experimento de la monarquía, Saúl es rechazado. Su forma de ser rey no es aceptada. Justo o injustamente es otra discusión que podríamos tener. Inmediatamente se unge a David y seguidamente David y Saúl entran en pugna. Y esa pugna continúa hasta el capítulo 30, ¿verdad? Y Saúl muere al final del libro. En el 31, en 2 Samuel 1, David está lamentando la muerte de Saúl y Jonatán. ¿Dónde aparecen las mujeres? En la pugna entre Saúl y David. Es decir, en el camino de David al trono tenemos todas estas mujeres que aparecen en estos capítulos, ¿verdad? Y se mencionan otras, pero me voy a enfocar en esto, ¿verdad? Es en la pugna donde David está, Saúl está atemorizado porque ve la fama de David y David está tramando su camino hacia el trono. Ahora vamos a 2 Samuel. David asume el trono de Judá. Hay una pugna con la casa de Saúl. David sube al trono de Israel. David es rey de Israel y Judá del 5 al 24. Y luego tenemos la ancianidad y la muerte de David. Y aquí estamos llenos de mujeres, por todo lado. Y esto me llamó muchísimo la atención. Tenemos el reinado de David está marcado por la presencia de mujeres, de muchas diferentes formas, ¿verdad? Entonces, para hablar de ellas, quise organizar un poco, para no hacer un relato cronológico, ¿verdad? Porque podemos leer los textos y ver eso, pero pensar en cómo actúan o cómo se actúa sobre ellas, cómo son usadas, abusadas o qué papel tienen, ¿verdad? Entonces, he tratado de organizarlas un poco por categorías. Entonces, tenemos mujeres que participan
o son hechas, son incorporadas por el narrador como parte del camino de David al trono, ¿verdad? Ellas aportan a la adquisición de poder por parte de David. Esto es anterior a su ascenso a ambos tronos. Luego tenemos mujeres que son víctimas del abuso, el uso abusivo del poder por parte de David y su casa, ¿verdad? De diferentes maneras. Y luego tenemos mujeres que protestan, mujeres que intervienen. Entonces voy a darle una mirada a cada uno de estos aspectos o formas en las que estas mujeres nos hablan de David y nos ofrecen elementos que nos permiten evaluar la justicia de David y valorar la afirmación que hace el narrador de que David hizo justicia. Bueno, el ascenso de David, ¿verdad? Su camino hacia el trono empieza precisamente con mujeres que lo aclaman. En 1 Samuel 18 vienen Saúl y David de la derrota de los filisteos, gracias a que David había matado a Goliat. Están entrando a la ciudad y son aclamados por las mujeres que salen a recibirlos con panderetas, cantando y bailando. Lo interesante es que ellas están reconociendo la mayor capacidad, el mayor heroísmo de David, más que Saúl. Saúl mató a sus miles, Saúl es el rey, Saúl debería ser el héroe principal, pero David a sus 10,000. Ellas están postulando a David, lo están presentando como el hombre más apto para ocupar el trono de Israel, pese a que Saúl lleva ya 2 años ganando batallas por los filisteos. A través de los ojos de estas mujeres vemos a David como un ejemplar de masculinidad, ¿verdad? Del rey ideal. Y nos presenta el inicio, y vemos el inicio de la decadencia de Saúl, ¿verdad? Saúl se enfurece, protesta, a David le dan crédito por 10,000, miles, a mí por miles. Lo único que falta es que les den el reino. Vean qué interesante. Que las mujeres cantantes le den el reino. Es decir, ellas representando al pueblo, que le den el reino. Saúl tiene motivos para asustarse. Él fue aclamado por el pueblo como rey y ahora el pueblo, las mujeres están aclamando a David. Interesantemente, para adelantar, la historia de David, que empieza con estas mujeres que lo aclaman, termina con una mujer bella que trata de calentarle los pies, porque él no es capaz de mantener su calor corporal. ¿Verdad? Es decir, ver esa imagen y una esposa que está tomando decisiones políticas por él, ¿verdad? Entonces vemos este contraste entre el inicio y el final de la historia de David. Bueno, hay otra mujer, de hecho 2 mujeres más que aparecen en 1 Samuel 18, Merab, la hija mayor de Saúl, que Saúl se le ofrece a David, pero por alguna razón Merab es entregada a otro hombre, y tenemos una segunda escena donde Mical, la segunda hija de Saúl, es entregada. Una costumbre, algo común en el Antiguo Cercano Oriente, y lo vemos en el Antiguo Testamento, son los matrimonios diplomáticos, ¿verdad? Entonces se establecen alianzas, relaciones entre reyes, entre gobernantes, relaciones comerciales, políticas, diferentes tipos, que en realidad a través del matrimonio. Y en realidad estos matrimonios, que podríamos decir, bueno, David se está casando con Mical,
establece un vínculo entre David y Saúl. De hecho, así se expresa, ¿verdad? Saúl dice, hacerte yerno del rey. Es hacerse un yerno, y la palabra que se usa ahí es específicamente esa, ¿verdad? Claro, Saúl lo que está tramando es que David muera. Lo que menos está pensando es que David va a lograr, porque Saúl le pide siempre que, pues, bueno, que mate 100 filisteos, David mata a 200, cae los prepucios, que es otro elemento que tiene que ver con esa masculinidad, ¿verdad? Él deja sin su virilidad, deja a los filisteos feminizados, digamos, masculados. Entonces David, y no conocemos los sentimientos de David, no los pensamientos de David, de Saúl sí, de Mical sí, nos dice que ella lo ama, se casa con Mical y da un paso hacia el trono, especialmente por el hecho de que Jonatán ya le ha declarado su lealtad a David. ¿Verdad? Mical entonces se convierte, es usada, ¿verdad? En este caso, para establecer este vínculo. Saúl la usa para tratar de deshacerse de David, David la usa para acercarse al trono. Ella es actora también, y 2 veces la vamos a ver, voy a referirme a ella más adelante otra vez. Ella favorece la huida de David, traicionando a su padre, pero luego nuevamente es entregada a Paltiel, a otro hombre, por Saúl, y vamos a volver a eso también porque es muy interesante, y luego es negociada por David en busca, cuando él ya es rey en Judá, en busca de acceder al trono de Israel. Entonces vemos esta mujer, y en el caso de Mical, ella no es simplemente una mujer objeto, pero porque interviene, por lo menos en 2 ocasiones, pero es usada, ¿verdad? Ahora, tendríamos que pensar cómo la experiencia de Mical nos habla de la justicia del rey, nos habla de la justicia de la posibilidad de que un rey haga justicia, ¿verdad? Y al final de la historia de Mical, ella termina como viuda. Y este es un motivo que tal vez voy a adelantar para que lo podamos observar. Una de las responsabilidades del rey justo es proteger a las viudas. Y a lo largo de la historia de David vamos a ver que él va generando viudas, va produciendo viudas. Tenemos otras esposas adquiridas camino al trono. Abigail de Carmelo, esposa de Nabal, un hombre muy rico, entra en conflicto de David. Voy a volver sobre ese conflicto porque Abigail interviene de una manera muy interesante. Pero David logra ubicarse en la región que controla Saúl a través de este matrimonio. Carmelo está en la región donde Saúl controla, ¿verdad? Con su ejército. Ahinoam es otra mujer que es mencionada en 2 Samuel 25, y es muy interesante porque se menciona el nombre de Ahinoam solo una vez en el resto anterior a este momento, donde nos dice que es esposa de Saúl. Entonces no sabemos, pero surge la inquietud. David tomó la esposa de Saúl, es de esa zona, y justo después de mencionar que Ahinoam es esposa de David, se nos dice que Saúl le quita a Mical a David y se la da a Paltiel, ¿verdad? Entonces tenemos todas estas mujeres que están siendo negociadas como parte de las disputas políticas entre Saúl y David, y esto es algo que encontramos frecuentemente, ¿verdad? Las mujeres son objetos de intercambio entre los hombres. Ahora, lo otro que vamos a ver es que no son todas ellas pasivas en ese intercambio. Bueno, aquí el mapa de esta zona sería de donde son estas mujeres y donde posiblemente
David logra un asidero, ¿verdad? Un arraigo. Posteriormente, sin embargo, nos damos cuenta en el capítulo, a ver si me acuerdo, a finales como el capítulo 30, creo, de Primera Samuel, ellas son capturadas por los amalecitas mientras David trata de está buscando el favor de los filisteos. David está en guerra con Saúl, David se esconde donde los filisteos, finge ser leal a ellos, y él anda en la guerra haciéndole el favor a los filisteos, y Abigail y Ahinoam son capturadas por los amalecitas. Aquí tenemos una visión contrastante. David, como hombre fuerte, adquiere mujeres, es parte de la imagen de masculinidad, pero sus esposas son capturadas mientras él anda haciendo otra cosa, ¿verdad? Ni siquiera está protegiendo a su pueblo, no es capaz de protegerlas. Aquí nos levanta dudas sobre la capacidad de David, sobre las prioridades de David, ¿verdad? Y sobre su capacidad no es la primera vez, no es la última vez, de establecer protección y orden en su propia casa. Bueno, David sube al trono de Judá y de Israel, y la profecía de Natán le asegura este trono, una dinastía, y los siguientes capítulos, el 8 sobre todo, en los siguientes capítulos encontramos a un David valiente, guerrero, gana la victoria contra todos los enemigos de Israel, está conquistando territorios, ¿verdad? Es el rey ideal. Y no hay mujeres en los capítulos 8 y 9. Es ganar, 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 ¿verdad? Nos habla de cómo se organiza el reino, de la administración del reino, de un gobierno ordenado, donde podríamos pensar que es posible vivir y prosperar, ¿verdad? Claro, esta no es una imagen de David, es Asurbanipal, el rey asirio, pero esta es la imagen precisamente que nos da el texto de David en estos dos capítulos, como la de un rey asirio, un rey que gana la batalla, un rey que está en control. Sin embargo, entra otra clase de relacionamiento con mujeres, ahora en el reinado de David. Entonces, si el David de los capítulos 8 y 9 está en la guerra, en 2 Samuel 11 es todo lo contrario. Nos dice el narrador, David no sale a la batalla, manda a sus hombres a la batalla y él se queda en casa. Y se queda en casa haciendo ¿qué? Paseando y viendo por la ventana, ve a una mujer, conocemos la historia, ¿verdad? La quiere, la manda a traer, la toma. Lo hace para satisfacer un deseo momentáneo, porque puede. Lo hace sin pensar en las consecuencias. Está mostrando su incapacidad de ejercer autocontrol, moderación, de pensar en las consecuencias de sus acciones, en vez de proteger a sus súbditos, en vez de estar en la guerra, o en vez de proteger a sus súbditos, a las mujeres, abusa de una mujer y mata a uno de sus fieles soldados con mucha intencionalidad. Todo esto mientras sus hombres, como ya mencioné, están en la batalla protegiendo el reino. Es decir, cuando lo vemos desde la perspectiva del rey justo, que no es solo el que hace justicia en el término que nosotros solemos pensar, sino el rey que es capaz de proteger, que tiene la responsabilidad por la protección de su ciudad y de quienes viven en ella, David fracasa. Es decir, David hace todo lo contrario. No actúa como un rey justo, no ejerce una masculinidad real, es decir, de la realeza, sino la de alguien que no es capaz de mantener orden con respecto a su propia vida, mucho menos la de su reino, ¿verdad? Así que
el problema de David, Betsabé, Urías es mucho más complejo, no es solo que se acostó con Betsabé y que mató a Urías, ¿verdad? Sino que nos muestra un elemento de David y de la monarquía como tal, ¿verdad? Porque no es solo en este relato que vemos este problema del abuso del poder para conseguir lo que yo quiero, lo que yo estoy viendo por mi ventana, como en el caso del relato de Ahab y la viuda de Nabot, la viña de Nabot. Aquí, en el caso de Betsabé, David produce una viuda en vez de protegerla, ¿verdad? Bueno, él se encarga de que no siga siendo viuda, pero no entro en detalles sobre el relato porque nosotros lo conocemos, ¿verdad? Pero a partir de aquí, la exhortación, ¿verdad?, de Natán no solo nos habla de la retribución a David, ¿verdad? Por lo que David ha hecho, cómo él va a sufrir, sino el impacto sobre el reino. La espada nunca se apartará de tu casa, pero es la casa de David, es el reino, es la monarquía, son los que gobiernan, son los que deberían establecer justicia, los que deberían proteger, y entre ellos estará presente la espada. David debería ser quien protege a sus mujeres, un elemento emblemático de la masculinidad del antiguo Cercano Oriente. De hecho, menciono, hubiera puesto la imagen y no se me ocurrió, pero hay una imagen, pocas veces aparecen las mujeres en los relieves asirios de las guerras, pero hay un relieve donde vemos a las mujeres saliendo de la ciudad, son llevadas por los conquistadores, por los asirios, ¿verdad? Con sus niños. Es decir, es la imagen de derrota absoluta es que tomen a las mujeres, ¿verdad? Entonces, aquí se le está anunciando a David, ¿verdad? Usted será incapaz de proteger a sus mujeres. Una imagen de fracaso como hombre, como rey. Tamar violada por su hermano Amnón. David participa, consciente o inconscientemente, en la trama, el plan que lleva a Tamar a la casa de Amnón, donde él la obliga prácticamente a entrar a su habitación, donde ella está desprotegida, ¿verdad? Y al final David deja al violador impune. No dice nada. En el texto más fonético dice que David se enteró de todas estas cosas y se irritó en extremo, nada más, ¿verdad? No hay ninguna otra reacción de David. La Septuaginta agrega, pero no quiso castigar a su hijo, no, al que amaba porque era. La Septuaginta no le da el beneficio de la duda a David, y esta es una característica de David, ¿verdad? Que él es muy ambiguo con respecto a sus hijos, su amor por sus hijos no le permite tomar decisiones, al parecer no es lo mismo con respecto a su hija, ¿verdad? Ahora, Tamar es víctima aquí de una rivalidad entre Amnón y Absalón, ¿verdad? Y Tamar también, bueno, y Absalón y David se muestran incapaces de proteger a Tamar. Y Tamar termina como viuda, es decir, desolada en la casa de su hermano, vestida de luto. El último grupo de mujeres que quiero mencionar dentro de este tipo de relacionamiento de abuso de poder, ¿verdad? De uso y abuso de las mujeres son las concubinas de David, ¿verdad? Aquí hablamos de impunidad, aquí de dominación, del ejercicio del poder, de tomar lo que yo quiero. Aquí tenemos el abandono. Absalón está amenazando a David. Absalón viene por el trono.
el rey sale corriendo. Recordemos lo que habíamos hablado de la masculinidad. Vean a David huyendo, dejando su ciudad. Y no solo deja la ciudad, pero muy emblemático de este abandono es que él deja a sus concubinas cuidando la casa. Su responsabilidad habría sido dejar a alguien cuidando a sus concubinas para que no les pasara nada. En cambio, David sale con todas sus tropas, abandona la ciudad y deja a las concubinas para guardar la casa. En el capítulo 16, Absalón, llegando a Jerusalén, precisamente se acuesta con las concubinas de su padre. Es decir, han sido desprotegidas, ahora son abusadas. Vean nuevamente este motivo de las mujeres que son utilizadas en los conflictos entre los hombres. Se acostó con las concubinas de su padre. Ahora, algunos han sugerido que este motivo de acostarse con la concubina de un rey o de un hombre poderoso, porque lo vemos también en el caso de Abner, que se acuesta con la concubina de Saúl, ¿verdad? Atentando contra el descendiente de Saúl, el hijo. Pero yo creo que más aún que el hecho de que sea como una declaración de rivalidad, ¿verdad? O una amenaza, es una amenaza a la masculinidad. Es decir, usted es incapaz de proteger a sus mujeres. Es además de que al acostarse con ellas, bueno, finalmente David regresa, las provee por ellas, pero estuvieron encerradas hasta el día de su muerte como viudas de por vida. David produce más viudas. Ahora llegamos a las mujeres que protestan, las mujeres que intervienen, las mujeres que dicen, aquí nosotros tenemos un papel, ¿verdad? Bueno, el narrador las ubica en esa función, ¿verdad? En primer lugar, Mical. Mical, bueno, ha sido negociada, ¿verdad? Entre David y es entregada a David, después a Paltiel, después David negocia su regreso. Pero aquí la encontramos cuando David viene entrando a Jerusalén con el arca, en 2 Samuel 6. Y hay una gran celebración, una gran ceremonia, y David está bailando con entusiasmo, ¿verdad? Por las calles, o desnudo o totalmente desnudo. Mical lo ve por la ventana y ella ve esta celebración de David con otros ojos. Ella ve ante quién David está bailando. Y esto me hace recordar a las mujeres en 1 Samuel 18, las que aclamaron a David el héroe. Aquí la crítica de Mical es cómo se ha cubierto hoy de gloria el rey de Israel. Está hablando irónicamente, ¿verdad? Con mucho sarcasmo, descubriéndose a la vista de las criadas de sus servidores, como se descubriría cualquiera. Ahora, la desnudez es otra señal de, es decir, es otra cosa que los hombres, ¿verdad? Que no es apropiado para un hombre, para una masculinidad dominante. Debe estar cubierto, debe estar vestido con barba, ¿verdad? Y aquí David anda desnudo y dice que está bailando delante de Yahvé, ¿verdad? Pero vean qué interesante, la segunda parte de la respuesta de David nos dice mucho. Le responde a Mical, a ti te parece vil, pero seré honrado ante las criadas de que hablas. Vean qué interesante. Ella lo está criticando por tratar de congraciarse, de impresionar a estas criadas, a las mujeres, digamos, ¿verdad? Y a todo el pueblo. Ella no lo ve en esta ceremonia alabando a Yahvé, sino buscando el honor de las mujeres, bueno, como representantes
de este pueblo. Y creo que es interesante tomar nota de esta mirada de Mical, porque mucho se ha visto a Mical como una mujer que se queja, que, ¿verdad?, criticona, traicionera, a partir de este relato, ¿verdad? Pero vean lo que nos permite ver, lo que nos permite escuchar de David en este relato. Tenemos a Tamar. Ya hablamos de Tamar, ¿verdad? Violada, pero quiero volver a Tamar porque ella no se queda callada. Claro, David no está presente, pero está el hijo de David, ¿verdad? Amnón tiene la intención de violarla, ella lo sabe y ella dice, no, hermano mío, no me fuerces, pues no se hace esto en Israel, no cometas esta infamia. ¿Dónde iría yo deshonrada? Y tú serías como un infame en Israel. Tamar pronuncia palabras de sabiduría frente a su padre que la ha enviado desprotegida a la casa de su medio hermano, frente a toda la casa, ¿verdad?, de David, que ha participado para que ella pueda llegar ahí. Los siervos, sus siervas, nadie ha hecho nada. Ella se levanta y dice, espérese un momentito. En primer lugar, esto no se hace en Israel. Esta no es conducta apropiada. Y Amnón es el que seguiría en el trono. Esta no es conducta apropiada. Me va a deshonrar a mí, se va a deshonrar usted, pero está deshonrando al pueblo. Está cometiendo una infamia. Claro, Amnón no la escucha, al igual que David no escucha a Mical. Estas dos mujeres intervienen, pero con su intervención nos dicen algo de la justicia del rey. Nos dicen algo de estos personajes masculinos. Pasamos ahora a las últimas mujeres que vamos a mencionar para luego hacer algunas reflexiones. Abigail, bueno, es un texto fascinante. No voy a entrar en todos los detalles, pero hay un conflicto. David tiene la intención de matar al esposo de Abigail porque lo ha humillado, lo ha insultado. David va camino con la espada en mano a matar a toda la casa de Nabal, si hubiera incluido a Abigail. Ella interviene, esta mujer interviene con humildad, con sagacidad, con astucia y con sus palabras, y ella tiene un discurso muy, muy largo. Ella halaga a David de tal forma que él se convence de que no vale la pena matarlo, ¿verdad? Ella le dice, entre otras cosas, ciertamente Yahvé hará una casa permanente a mi Señor, pues mi Señor combate las batallas de Yahvé. En otras palabras, la batalla que usted está combatiendo por orgullo, ¿verdad?, no es batalla de Yahvé. Concluye, cuando haga Yahvé, mi Señor, todo el bien que le ha prometido. Es decir, ella aquí le está anunciando que David va a ser rey, pese a que todavía no está ahí y está todavía en el conflicto con Saúl. Y le haya establecido como caudillo en Israel, que no haya turbación ni remordimiento por haber derramado sangre inocente y haberse tomado la justicia por su mano. Aquí Abigail delata la intención de David. Le está diciendo, yo sé lo que usted está haciendo. Lo que usted está haciendo es derramar sangre inocente, tomarse la justicia por su mano. Esa no es la batalla de Yahvé, esa no es la forma en que se comporta un rey. Si usted hace esto le va a perseguir más adelante. Entonces, David no mata. ¿Por qué? Porque Abigail interviene y lo convence. Ella no lo confronta con la espada, lo confronta con palabras sabias, calma la ira. Y David le responde. Y vemos aquí
pocas veces escuchamos los pensamientos de David, pero anteriormente en el relato, él iba camino a Nabal y se decía a sí mismo, no voy a dejar ni uno vivo. Y David la alaba y le dice, me has impedido derramar sangre y tomarme la justicia por mi mano. Una mujer que no es reconocida, conocida, simplemente con sus palabras, con su astucia. Con todo vive Yahvé, Dios de Israel, me ha impedido hacerte mal, que de no haberte apresurado a venir a mi encuentro, no le hubiera quedado a Nabal al romper el alma de un solo varón. Es decir, ella previene una matanza innecesaria, interviniendo oportunamente y con palabras. Otra mujer que interviene oportunamente es Rispa. Rispa es la concubina de Saúl, una viuda. Los hijos de Rispa, David los entrega a los amonitas para que los matan, los tiran, ¿verdad? Por una peña y no los entierran, los dejan ahí, ¿verdad? Entonces, Rispa interviene, protesta, revela la injusticia que se está cometiendo a través de su luto. Ella va y los protege de los animales, de las aves, ¿verdad? De las 10 especies del campo, de la lluvia. Ella va y se asegura de que los cuerpos no sean molestados. David se da cuenta, avisaron a David lo que había hecho Rispa y David procede a reunir a Saúl y Jonatán con los hijos y darles el entierro apropiado. Sí, esta mujer, sin decir una palabra, con sus acciones, revela, refleja lo que no es correcto. Dejar a un cuerpo al aire libre es totalmente inapropiado. Es una infamia, como en el caso. Bueno, pasamos a las últimas. Tenemos 2 mujeres más que intervienen, las sabias. Abigail es una sabia, ¿verdad? Es una mujer que actúa con sabiduría y la voy a incluir aquí, pero tenemos 2 mujeres que son designadas sabias, es decir, que eran conocidas como sabias. La mujer sabia de Tecua, en 2 Samuel 14, ella interviene a instancias de Joab para convencer a David de que permita regresar a Absalón. Absalón había huido después de matar a su hermano Amnón por la violación. Qué historia de familia, ¿verdad? Por la violación de Tamar. Lo interesante es cómo ella lo convence. Sí, Joab la manda y ella sabe lo que Joab quiere que ella logre, ¿verdad? Pero ella logra convencer a David con palabras de halago. Ella reitera este elogio a la gran sabiduría de David. Usted va a actuar con sabiduría, actúe con su gran sabiduría, seguramente el rey con su sabiduría, y lo convence de hacer algo que David no quiere hacer, y en contra de su buen juicio, y a sabiendas de que Joab está detrás de esto. David dice, ok, que regrese a Absalón. Ahora, en este caso, el consejo de la mujer sabia no beneficia a David, ¿verdad? Pero lo interesante es que ella interviene con autoridad. David le hace caso, es decir, es una mujer que es conocida por su sabiduría y lo convence, ¿verdad? Bueno, eso da pie a la rebelión de Absalón. David se deja convencer por esta mujer sabia. Y la última mujer que voy a mencionar es la mujer sabia de Abel, acá, en 2 Samuel 20. Aquí David no está físicamente presente, pero ha habido una rebelión que se va, un partidario
de Saúl, de la casa de Saúl, y Joab va tras él, ¿verdad? Y él se esconde en la ciudad de Abel Bet-Maacah. Joab va con la intención de matar a toda la ciudad, de derribar los muros y matar a todos. E interviene esta mujer y dice, espere un momentito, ¿quién está a cargo aquí? Y confronta a Joab con su intención. Y las palabras de ella me parecen tan interesantes y me recuerdan a Abigail. Soy pacífica y fiel en Israel, y tú estás buscando la destrucción de una ciudad, madre de las ciudades de Israel. ¿Por qué quieres destruir una heredad de Yahvé? Bueno, Joab se asusta, no, por supuesto que no, eso no era lo que yo quería, ¿verdad? Entonces, bueno, hacen un arreglo y le entregan a Joab la cabeza del rebelde y ella salva a la ciudad. Hay un muerto, pero ella salva a la ciudad. Es decir, logra reducir el impacto de la intención de violencia. La mujer de Bet-Maacah y Abigail apelan al bienestar colectivo frente a la insensatez, ¿verdad? Y esta búsqueda de matanza, de muerte, de venganza, lo hacen con suavidad, sin temor, logran intervenir y cambiar el rumbo del poderoso, ¿verdad? Y mostrarle un alternativa. Bueno, paso entonces a algunas reflexiones finales. Pregunta, ¿podemos evaluar la justicia del rey a través de estas mujeres? Pienso que difícilmente es casualidad que la inauguración de la monarquía en este relato del rey David, que esto se ponga a juicio a través de mujeres. Es decir, las mujeres son, en este contexto cultural y en muchos sentidos todavía, intermediarias, mediadoras entre los hombres, y sobre ellas y alrededor de ellas se debate la masculinidad y el poder de los hombres, ¿verdad? Se asocian muchas veces con el desorden social cuando están fuera de su lugar, ¿verdad? Son objetos de deseo, de abuso sexual, es decir, en sus cuerpos el desorden social, se encarna el desorden social. Lo podemos ver en otros textos del Antiguo Testamento. La decadencia social se delata en la desprotección de las mujeres. Pero también en estas mujeres encontramos una sensibilidad, es decir, podemos identificar el abuso de poder por la forma en que son usadas, pero también en sus palabras, en sus acciones, delatan estos abusos e inclusive, como en estos últimos casos, intervienen para reducir el daño. Intervienen para promover la justicia del rey, para permitir, para orientar al rey para que haga justicia, es decir, para que evite la insensatez. Sí hay mujeres guerreras en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Algunas pocas. Pero en la historia de David son sobre todo, y menciono aquí, estas mujeres que usan la palabra con sagacidad, que no solo delatan, sino que instan al rey a hacer justicia. Pienso que es a través, esto nos levanta preguntas, tal vez ya una reflexión final, levanta preguntas, a través de quiénes, con los cuerpos de quiénes, medimos la justicia de nuestra sociedad. ¿Quién o quiénes son el indicador del bienestar de nuestra comunidad, de nuestras iglesias, de nuestra familia? ¿A través de los ojos de quiénes? Pienso en los indicadores de bienestar social, ¿verdad? De desarrollo económico, desarrollo social. Realmente, cuando vemos esos indicadores o la propaganda política o gubernamental, esos son los indicadores adecuados de la justicia social, de la justicia de un gobierno. Segunda Samuel 8:15
15 nos dice que David reinó sobre todo Israel, administrando derecho y justicia para todo el pueblo. ¿Lo hizo para quiénes? Y si lo hizo, ¿quiénes lo posibilitaron? ¿Quiénes delataron cuando no lo hizo? Ahora, el narrador no nos dice que David no fue justo, nos dice lo contrario. Pero la presencia de todas estas mujeres a través de quienes podemos ver las acciones de David, las acciones de un rey, porque recordemos que estamos evaluando también la monarquía, nos dicen todo lo contrario. Muchas gracias. Bueno, hasta ahí mi participación. Me encantaría dialogar con ustedes y escucharlos. Muchas gracias, profesora. Excelente charla. Estoy segura que a todas y a todos los que estamos aquí nos ha gustado mucho este recorrido, ¿verdad?, del papel de las mujeres en el reinado de David. Bueno, ahora vamos a dar el espacio para comentarios, preguntas, utilizando el sistema, ¿verdad?, la plataforma o el chat. Creo que hay una mano levantada, Jorge. Ajá, Jorge Eduardo Alvarado. A ver, Jorge Eduardo, ¿qué Buenos nos días. quiere decir? Le agradezco mucho a la doctora. Ha sido muy interesante. Me ha puesto a reflexionar sobre el papel de la mujer en la Biblia y en sí, no solo en la Biblia, en la vida actual en nuestro mundo. Me llamaba la atención partiendo de Samuel, de la palabra, de la historia de Samuel, y me gustaría conocer la opinión de la doctora si actualmente el androcentrismo social que todavía que hay sobre el género femenino ha ido o aún se mantienen los prejuicios androcéntricos de la época de David, porque esa cultura androcentrista hoy día siempre está. Muchas gracias, Jorge. Y David Sí. es un ejemplo Perdón. claro. Esos son 3.050 años, ¿verdad? Hoy día, hoy estamos en una sociedad mucho más exclusiva, pero No estoy escuchando todo. Perdón. Es que se está cortando. Jorge, ¿estás ahí? Creo que se fue, ¿verdad? Creo que se le fue el audio. Sí, Se profesora, le fue. se le fue, algo pasó con el internet. Ujú. ¿Puedo responder o esperamos a ver si se logra conectar? Tal vez si esperamos un momentito y mientras tanto está Jorge Garcés. aló, Bueno, ahí está Jorge Eduardo Alvarado, que se ok. nos salió, ya regresó, está con nosotros acá. A ver, Jorge. Bueno, doctora, no sé si me cortó toda la consulta o su opinión al respecto. Sí, yo creo que lo que entiendo es la pregunta si todavía esos valores patriarcales, ¿verdad? Esas que vemos en el relato del Antiguo Testamento, si están presentes hoy. Yo creo que evidentemente vivimos en una sociedad que sigue siendo patriarcal, ¿verdad? No hay duda de eso. Puede ser más o menos en diferentes lugares. Ahorita estamos viendo la situación en Afganistán, ¿verdad? Y conocemos la situación en nuestros países,
Pero yo creo que nuestra forma de pensar sigue siendo patriarcal, es decir, seguimos organizando la sociedad, aunque creo que han habido avances y no hay que menospreciarlos. Han habido muchos avances muy importantes, pero creo que digamos que el default, ¿verdad? Cuando es pensar en una sociedad organizada alrededor de lo masculino, si no los hombres, por lo menos lo masculino, ¿verdad? Ahora, no, las prácticas no son las mismas, pero se siguen dando. Es decir, no podemos hablar de una sociedad que no sea patriarcal cuando hay la violencia contra las mujeres que se vive hoy. Que sabemos que hay violencia de mujeres hacia hombres, pero proporcionalmente, ¿verdad? Es infinitamente más el abuso de mujeres, y no necesariamente porque las mujeres sean más débiles, sino porque hay toda una comprensión social de que las mujeres mismas hemos asumido, ¿verdad? Y una desprotección de la sociedad. Entonces yo creo que hay muchos elementos que nos ayudan a reflexionar sobre nuestro contexto hoy. ¿Hay protección adecuada para las personas vulnerabilizadas? Hoy, a diferencia del contexto del Antiguo Testamento, podemos pensar en transformaciones sociales que eliminen esa desprotección. Eso no se pensaba tanto en ese momento, ¿verdad? Los profetas no anuncian un nuevo tipo de sociedad, sino una sociedad donde las personas poderosas hacen su deber de proteger, de proveer por las personas debilitadas. Hoy tenemos la posibilidad de transformar y hemos transformado. Y tenemos que reconocer los logros de mujeres, de muchos grupos, ¿verdad? Que han estado en esa situación de vulnerabilidad social. Entonces yo creo que seguimos en ese tipo de sociedad y tenemos que seguir luchando por eso. Y gracias. Ahora Jorge Garcés y luego Alejandra. Muy buenos días, les saluda Jorge Garcés desde Lima, Perú. Un gran saludo a la institución Serjuc-Sion y agradecerles por haberme invitado y aceptado. Hermoso país donde están ustedes también. Y un agradecimiento a la profesora Elizabeth Cook, una magistral clase, excelente. Y he escuchado esto de David, ¿no es cierto? En la cual la actitud varonil de la guerra, y en la cual me enfocaba un poco a la acción de Débora, ¿no? Muy interesante, entonces, la masculinidad, ¿no? Ahora, la pregunta que quiero hacerles puntualmente es, ¿cuál era la gran diferencia en las funciones de las mujeres con las concubinas del rey? Profesora Elizabeth, muchas gracias por vuestra respuesta. Muchas gracias, Jorge. Un gusto saludarte allá en Lima. Bueno, puntualmente sobre las concubinas, tenemos, tal vez el término no es el más feliz, ¿verdad? Porque en realidad en condiciones normales tenemos esposas principales, condiciones normales. Mucho encontramos esposas principales y esposas secundarias, ¿verdad? Y eso especialmente en ciertas condiciones, digamos, por lo menos en el Antiguo Testamento, que la primera esposa quizá no puede tener hijos, ¿verdad? Se reflejan estas condiciones en las leyes, en algunos de la legislación. Entonces hay otra esposa, o inclusive porque es parte de la vida tribal, ¿verdad? Se quiere tener muchos hijos, y tener varias esposas refleja la posibilidad de proveer por ellas y de tener muchos hijos, ¿verdad? Entonces, ahora, a nivel de la monarquía, las concubinas entonces serían esposas secundarias, es decir, no es la esposa principal, y tendrían tal vez, bueno, como en este caso vimos que dice el texto, David sale con toda su familia, incluyendo sus esposas, pero las concubinas quedan, ¿verdad? Entonces están en un segundo lugar. Pero en la monarquía, como mencioné, esto tiene que ver mucho con las relaciones que se establecen, ¿verdad? La negociación de relaciones políticas, geopolíticas. Entonces, ¿verdad? Le voy a dar a mi hija, y eso pasaba mucho, ¿verdad? Como esposa. Entonces hay casi, muy feo decirlo así, pero una acumulación de
de mujeres que son resultado de estos, como en el caso de Salomón, ¿verdad? Pero muestra la grandeza del rey porque ha establecido estos vínculos, ¿verdad? Que se evidencian en las mujeres, las concubinas que tiene. Entonces tiene esposas principales y concubinas que tendrían un lugar secundario, ¿verdad? Algo de lo que mencionaste me hizo pensar en algo que quería decir y ahora no me acuerdo qué es, así que espero que regrese a mi mente. Bueno, el tema de la masculinidad y Débora, no voy a referirme a Débora, pero yo creo que es muy importante esto de concebir la capacidad de hacer guerra, pero la guerra correcta, la guerra de protección, la guerra de bienestar para el pueblo propio como parte del imaginario del rey justo, ¿verdad? No nos gusta. Hoy no queremos un gobernante que haga eso, ¿verdad? Pero es parte de ese imaginario en el antiguo cercano oriente. Alejandra. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Buenas tardes, profesora. Muchas gracias por permitirme participar en la escucha de la profesora Eli. A mí me parece, Eli, muy interesante, ¿verdad? El proceso porque en todos los textos, ¿verdad? De Primera y Segunda Samuel, hay muchísima tensión. Yo, de hecho, pienso en un narrador plural, ¿verdad? Muchísimos narradores. Sí. Y de hecho, a pesar de que en el capítulo 16 de Primera Samuel se cumple toda esa cuestión de la unción profética, ¿verdad? Y todo lo que se venía elaborando anteriormente, yo creo que incluso en el capítulo 17 ya hay una antesala de otra imagen de David, ¿verdad? No esa David ungido, pastor, que después músico, después guerrero, porque hay muchas visiones de él, ¿verdad? Pero en 17, cuando él llega al campamento, hay un versículo que a mí me parece que es súper importante, porque él pregunta cuáles son los beneficios que él va a tener o que va a tener el guerrero, por ejemplo, en el caso cuando él vence a Goliat. Porque previamente Saúl había ofrecido riquezas e incluso había ofrecido a su hija, ¿verdad? A quien matase a Goliat. Entonces ahí es como que se presenta, el narrador también ahí quiere como presentarnos esa otra cara también de David, ¿verdad? Un David interesado en los bienes materiales y en lo que va a obtener políticamente, ¿verdad? Y incluso ahí se ve también el papel que juega la mujer, ¿verdad? La hija del rey, utilizada como mediación de unión política y él interesado también en un proceso político, ¿verdad? Es como otra imagen de David que el narrador introduce ahí. Absolutamente, Alejandra, no te reconocí hasta que tu voz, como seas. Sí, yo creo que es muy importante hablar de varios narradores, de hecho de varias redacciones, ¿verdad? Del texto, es decir, hay una recopilación de relatos, ¿verdad? Que forman parte de este gran ciclo que nosotros llamamos la historia de David para facilitarla. Pero en este caso estamos viendo la redacción final o la versión final, pero estos pequeños detalles y esta ambigüedad que sentimos acerca de David, ¿verdad? Lo que vos mencionas, él más que a Goliat, ¿verdad? Le da el crédito a Yahvé, pero ahí está esas palabras, ¿verdad? Donde vemos que él tenía un interés propio, ¿verdad? Entonces hay estas ambigüedades que surgen a lo largo, que bueno, habría que hilar fino para ver si fueron incorporadas en un momento distinto. Sobre ese versículo no lo he investigado, pero creo que el resultado final es un hombre como nosotros y nosotras, ¿verdad? En muchos sentidos. Tal vez no tenemos, gracias a Dios, el poder para hacer tanto daño, pero que tenemos todo ese conjunto de diferentes buenas intenciones, pero también con ambiciones o cosas que están ahí. El asunto es que David en varias instancias no logra controlar eso, ¿verdad? No logra moderar sus deseos, sus intenciones, lo que quiere de inmediato, ¿verdad? Creo que esa es una de las críticas, ¿verdad?, que vemos.
y el narrador nos permite ver esta parte de David, y desde ahí, sí, tienes toda la razón. Ujú. Profesora, profesora, perdón, ¿me escucha? Antes de seguir con la gente que está participando con la manita levantada, yo quisiera leerle bueno, más bien invito a don Melvin Cabero para que lea su comentario en el chat. Don Melvin. Bueno, buenos días, doña Elizabeth y compañeros. Sí, planteé la pregunta por medio del chat, pero ya que me da la oportunidad, Rocío, es lo siguiente, no como un tipo de defensa hacia la monarquía, pero sí vemos que los reyes, sobre todo los primeros, fueron ungidos no por voluntad propia, sino que el pueblo los estaba pidiendo por una especie como de inspiración divina, por decirlo de alguna manera. Así que entonces, en caso de Saúl, sí cumplía con esos requisitos que buscaba el pueblo de estatura, de poder dar protección al pueblo, valga la redundancia, que era ese ideal de masculinidad que se buscaba. Sin embargo, con David pasa lo contrario. Era el menor de la familia, un niño pastor, vulnerable, y es ungido de esa pequeñez. Incluso cuando llegan a buscarlo, ahí creo que se AGC, preguntan se tiene, cuando ven a los hijos mayores, dicen, no es este. Según el texto dice que no, porque Dios no juzga con los criterios humanos, pero entonces si Dios no juzga con los criterios humanos, entonces rompía de alguna manera con ese ideal que buscaba el pueblo con el rey. Resumiendo, David siendo niño se unge. Entonces, ¿cómo de alguna manera comprender esta situación con el ideario, con lo que la idea en el inconsciente colectivo que existía de tener un rey ahí poderoso, un rey que nos viniera ahí a poder proteger? Muchas gracias. Muchas gracias, don Melvin. Es interesante porque aquí tendríamos que ver el texto en varios niveles. Y tal vez voy a empezar con lo que el relato en su forma final. Lo que tenemos es una historia en la que, bueno, como mencioné al principio, se está poniendo a prueba un estilo de gobierno ante el cual hay una crítica, hay una duda, ¿verdad? Y esto podríamos pensar que esto surge posiblemente de una valoración del problema del exilio quizá, o de la decisión inclusive del Reino del Norte, el Reino del Sur, ¿verdad? Y que están diciendo, bueno, ¿qué pasó con la monarquía? ¿Qué fracasó? Eso lo vemos a lo largo del libro de Reyes. Entonces, hay una serie de elementos. Es como que Saúl es el primer intento. Saúl es ungido, sin pedirlo, como usted señala, pero Saúl sí reúne todas las calidades, precisamente como usted está señalando, ¿verdad? Es alto, bueno, viene de una familia pudiente aparentemente, ¿verdad? Y la gente, él es ungido, él gana una victoria como guerrero y la gente lo aclama también. Y también es elegido por suerte. Entonces, en el caso de Saúl y en el caso de David, tenemos tres relatos distintos que nos cuentan cómo llegaron a ser rey. El editor final del libro decidió dejar esos tres relatos en cada caso, ¿verdad? Nos deja con este Saúl elegido por Yahvé, aclamado por el pueblo, pero luego rechazado por Yahvé, y Yahvé decide que ahora, digamos, dentro del ideario, como se dice, del libro, Yahvé ahora usa otros criterios.
Entonces ahora busco a alguien que no sea alto, de buena apariencia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Por lo menos en ese capítulo 16, la primera parte, y unge a David un pastor, ¿verdad? Esta imagen del pequeño que será grande, del pequeño que va a enfrentar al fuerte, donde Yahvé es el que da la victoria, ¿verdad? Pero esa imagen de David como el pequeño pastor rápidamente desaparece, ¿verdad? Y a partir del 17 tenemos a David el guerrero. Es decir, con tirarle unas piedras a Goliat, él se transformó en un guerrero. Entonces pasa, y ahí es donde, bueno, inclusive como señala Alejandra antes, pero ahí es donde ya empezamos a ver estas ambigüedades acerca de David, ¿verdad? Cuando ya es un hombre con este poder como guerrero y aclamado por la multitud, etcétera. Ahora, en realidad lo que tenemos aquí es un relato que está argumentando que David es el rey, es el que debía ser, ¿verdad? Ese es el argumento. Porque todo le va bien, pese a todos sus fracasos, todos sus fallos, él se mantiene en el trono y a él se le otorga la dinastía, ¿verdad? Saúl desaparece rápidamente. Entonces, hay la ideología, digamos, del sexo en términos globales es decirnos, convencernos de que David es el más adecuado para ser rey. Pero sí, curiosamente, esto no es porque David haya empezado como un guerrero, en el capítulo 16 es un joven, pero porque en el capítulo 17 y 18 sobre todo, Yahvé está con él. Yahvé está con él. Yahvé abandonó a Saúl, Yahvé está con David. Yahvé está con David. Entonces, ya ahí empieza la historia, no importa lo que David haga, que a nosotros no nos guste o que sea, ¿verdad?, criticable, Yahvé está con él. Solo, ¿verdad?, él termina recibiendo la promesa de David. Entonces podemos verlo en estos diferentes niveles, creo. No sé si respondí a la pregunta, pero algunas reflexiones. Muy bien, muchas gracias. Gracias, profesora. Ahora, Yeris tenía una pregunta, no sé qué se nos hizo, Yeris. O hay una señorita identificada como usuario de Zoom, que no tiene su nombre. Bueno, ¿alguien más desea hacer alguna pregunta? Será el mío, Katia Jiménez, para Sí, servirle. es que no tengo tu nombre, vieras qué pena. Ah, disculpe. Bueno, primero agradecerles por haberme dejado entrar a la charla, agradecerle a la profesora, es una charla magistral, ¿verdad? Yo no soy muy conocedora ni muy estudiosa de todos los temas, pero sí me encanta aprender. Y dentro de lo que yo entiendo, es que David, aparte de ser un ungido, ¿verdad? Un escogido, trayéndolo ahora a contextos de modernidad, sería como que después de que mata a Goliat, él se empodera, ¿verdad? Y ya se la cree. Entonces, una vez que él se la cree, él empieza a cambiar por completo y a ya saber quién es en realidad el hombre, porque nosotros a veces, cuando vemos personajes en la Biblia, pensamos que son seres humanos diferentes, y no, son hombres comunes y silvestres que les toca una historia, les toca un papel dentro de la historia. Entonces, este David, ¿verdad?, representa muchísimo a no tantos reyes de ahora, pero así a muchos hombres que quieren ponerle el pie encima a las mujeres y que son machistas y que creen que yo la tengo que tener porque me gusta. Y la importancia de la charla, que lo que más me gustó y le agradezco, es entender que nosotras como mujeres tenemos la fuerza en la palabra, no en el tema físico, ¿verdad? Porque mujeres y hombres no nos podemos comparar en el tema físico, pero aquella astucia de la que habla la Biblia, la dulzura, la parte maternal que vimos con la señora que va y ella dentro de su luto es donde se permite que ella pueda tener lo que ella está requiriendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que me deja a mí como enseñanza? Y se lo agradezco de corazón.
poder entenderme como mujer empoderada, como una mujer que por medio de la palabra puedo lograr más, que como decía mi abuela, se gana más con miel que con hiel, y poder desarrollar esa astucia, ¿verdad? Que es la que uno puede ir captando dentro de cada una de estas mujeres, que sería para mí el mensaje final más que lo que hagan David o los otros reyes, porque ya estamos cansados de las historias de los hombres, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias, me encanta ese tu comentario, porque me parece que sí, es decir, esta mirada nos permite ver, y yo creo que no tenemos que limitarnos a pensar que el único poder que tenemos las mujeres es la palabra, ¿verdad? O el gesto. Hoy tenemos otras oportunidades, pero creo que es reconocer que en los espacios en los que estamos, pese a limitaciones que puedan haber, podemos cambiar el destino que pretenden los poderosos, ¿verdad? Ahora, en la Biblia estas mujeres están aisladas, ¿verdad? Nosotras no estamos aisladas, nosotras tenemos la posibilidad de actuar juntas, y yo creo que ese es un factor muy importante, que podemos usar el poder, reconocer el poder o la capacidad que tenemos, ¿verdad? Para transformar, para cambiar el rumbo de un gobierno, lo uso en términos muy genéricos, ¿verdad? En cualquiera de los espacios en los que estemos injustos. Y esto de siempre hablar de los hombres, ¿verdad? En las historias de la monarquía, creo que es interesante. Hemos escuchado, me imagino que la mayoría de nosotros y nosotras, ¿verdad? De esta ambigüedad acerca de David, pero usualmente se nota esta ambigüedad en el sentido de que David logra escaparse de la responsabilidad por la muerte de Saúl y Jonatán, por la muerte de otro, por la muerte de otro. Es decir, es como que David nunca está cuando se asesina a su rival, ¿verdad? Y claro, esa es también parte de la estrategia de David, pero pocas veces creo que por lo menos yo nunca había reunido a todas estas mujeres para escucharlas hablar acerca de David, ¿verdad? Hablar ellas, escuchar sus voces. Y me parece que esas son voces que se han perdido en la construcción del ideal de David. De hecho, Crónicas las omite. Todas las situaciones ambiguas, ¿verdad? De David con las mujeres en Crónicas no están, ¿verdad? Es como que, bueno, esto no queremos recordarlo, ¿verdad? Que nos habla de lo grave que es, ¿verdad? Y lo cuestionable en muchos sentidos para David. Bien, ¿alguna, Giselle? Gracias, Chiu. Y bueno, como siempre, gracias, profesora Eli, porque siempre todas sus formaciones son así de buenas como esta. Hay algo que me llama poderosamente la atención, que fue lo que usted acaba de decir sobre que en el trato a estas mujeres está reflejado la decadencia social de la sociedad de la época. Y pienso también en todas estas mujeres que fueron presentadas con enfermedades, ¿verdad? Que también reflejan la opresión de la sociedad ante ellas. O sea, no son casos aislados, es precisamente el reflejo de lo que la sociedad está haciendo en las personas más debilitadas, más vulnerables, ¿verdad? Y entonces yo pensando que qué importante que nosotros pudiéramos ver eso en nuestra sociedad actual, porque a veces con tanto feminicidio, con tanta agresión y violencia ante la mujer, aunque muchos y muchas crean que no es así, ¿verdad? Yo creo que esto nos sirve de base para entender que nuestra sociedad actual también está en decadencia. ¿Por qué? Por la agresión que estamos viendo a diario contra las mujeres, los feminicidios que a veces se quieren pasar solo como números. Ah, una más, ¿verdad? Y no se ve el valor de una persona, de la dignidad de una persona, que no tendría que haber pasado por eso si realmente hubiese una sociedad justa e igualitaria, equitativa, ¿verdad? Entonces, eso quiero agradecerle de corazón,
porque para mí es una luz que nos puede alumbrar con respecto a entender qué mal estamos como sociedad si no seguimos viendo que son gritos, ¿verdad? Lo que ellas, este maltrato está reflejando de una sociedad que está enferma y que tenemos que actuar para cambiar, empezando por nosotras mismas las mujeres, ¿verdad? Valorarnos, unir voces y no, como decimos aquí en Costa Rica, servirnos el piso entre nosotras, no al contrario, ¿verdad? Unirnos, fortalecernos y ojalá que los varones también se nos unan, porque no es una lucha de género, ¿verdad? Todo lo contrario, es que como sociedad podamos salir adelante siendo una mejor sociedad. Gracias. Muchas gracias, Giselle. Y creo que podemos pensar en esto no solo con respecto a las mujeres, sino otros ámbitos de nuestra sociedad, ¿verdad? Es decir, como mencioné al final, cuáles son los criterios para decir que hay salud y bienestar en una sociedad. Pensemos en el problema del medio ambiente, ¿verdad? El abuso de los recursos, de la tierra, de tantos grupos diferentes que son excluidos o ignorados en las políticas, las decisiones, ¿verdad? De diferentes maneras. Y que podemos decir que, bueno, que ahora que estamos hablando del bicentenario en Costa Rica, ¿verdad? Y reflexionando sobre la dicha realmente que tenemos de vivir en este país, de estar aquí con los esfuerzos que se han hecho por el bienestar social, pero que ese discurso no puede ser el indicador real del bienestar social. El indicador real es que hay personas que están desempleadas, hay mujeres que son asesinadas, hay personas que son excluidas por su, ¿verdad? Por su género, por su sexualidad, ¿verdad? Es decir, ¿cuál es nuestro criterio para medir? Ahora, eso no para desanimarnos, ¿verdad? Porque hay que ver los avances, sino para decir, no vamos a terminar la lucha hasta que, ¿verdad? No exista. Yo no sé quién lo dijo, pero he escuchado varias veces, ¿verdad? Vamos a saber que hay igualdad cuando ya no tengamos que hablar de eso, ¿verdad? Cuando ya no sea el tema la igualdad, la presencia igualitaria de hombres y mujeres, cuando ya no haya que preguntar, sabremos que bueno, ojalá no sea porque nos hemos olvidado, pero digamos que ese logro nos permite seguir con otra búsqueda. ¿Hay otra mano? Sor Manuela. Sí, señora. Muy buenos días. Que yo solamente quería comentar desde lo que estamos viendo sobre David, ¿no? Y conociendo también mucho de la historia y de la realidad también, cómo vivieron las mujeres alrededor de él. Entonces, y siendo él el rey, ¿no? Y esa mentalidad también hoy yo siento que todavía seguimos como arrastrando eso, ¿no? Yo no sé, yo quería también ver esa parte, cómo seguimos arrastrando todo esa voz de mando que hay detrás de la voz varonil, ¿no? La voz del varón y la actitud del varón en cualquier parte, ¿no? Entonces, creo que las mujeres muchas veces nos manifestamos como apagadas. ¿Por qué? Porque seguimos arrastrando, pero no solo un día de historia, sino que historia desde que uno nace, que la mujer aquí y el hombre es aquí arriba, que el hombre tiene que tener su lugar y todo eso. Entonces, hasta cierto punto eso, lo que quería como enfocar es que tener por lo menos presente que de verdad somos capaces, pero a veces no vemos nuestra propia capacidad debajo de esa manera de
de sentir o de ver que los hombres son los que pueden, los hombres son los que saben, porque es el lenguaje que se maneja, ¿no? Entonces, lo que quiero es que de verdad podamos rescatar los valores que hay en la mujer, así como pudieron hacer aquellas mujeres, aún en las mujeres que estaban enfrente del rey, que no era fácil, pero pudieron así como meticulosamente meter la sabiduría de las mujeres detrás de esa voz de mando del rey. Pudieron cambiar la realidad. Entonces yo también creo que es también lo que podemos como seguir haciendo poco a poco, si podemos, como aquellas mujeres pudieron, como muchas mujeres en la Biblia que sí pudieron, a pesar de la voz machista, porque también nosotros las mujeres, hay grupos de mujeres que se tienden a ser feministas por lo mismo, quieren ir al extremo, pero tampoco es el extremo, sino que buscar pacíficamente lo que Dios quiera para que podamos construir juntos, porque juntos podemos también construir muchas y no solo los hombres ni tampoco solo las mujeres, entre todos podremos caminar. Solamente eso mi comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuela. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Muchas gracias. David. Sí, bueno, buenos días a las personas que se conectaron. Gracias a la profe Eli por la presentación, que es muy sugerente. Yo creo que siempre volver a los relatos de David, ¿verdad? Es muy interesante. Es una figura siempre, ¿verdad? En debate, y a mí me hizo pensar mucho la exposición, ¿verdad? Y los comentarios, porque sale a la luz que es muy difícil encasillar o etiquetar a David a partir del material que tenemos disponible para la lectura, ¿verdad? Usted ya lo mencionaba, y cuando usted sugería la dimensión de los distintos niveles de redacción, o cuando la compañera mencionaba lo de las distintas, tal vez, perspectivas en la narración, uno se da cuenta de que no es un ejercicio sencillo, adicionando o agregando lo que usted señalaba sobre la tradición, por ejemplo, de los salmos, ¿verdad? Y la construcción que se hace de esta figura de una manera sumamente idealizada, que casi que condiciona la interpretación y que nos complica la vida a la hora de ir a leer el material. Y yo cuando usted empezó a plantear este abordaje de ver a David a través de las mujeres, lo que se me ocurría era el ejercicio complicado que tienen las comunidades a la hora de leer a este personaje y a su relato, porque aquí apuntaba yo, uno se debate en una tensión entre lo dicho en términos de fórmulas que da el narrador, David el que salvó, David el justo, David el elegido, y lo sugerido, digámoslo así, lo sugerido en las puestas en escena de ciertos encuentros. Por ejemplo, el que usted mencionaba sobre David y Abigail. David va con la espada en la mano a asesinar, y si Abigail no aparece, hubiese hecho una matanza. Hace matanzas en otros textos, ¿no? Aquí lo detiene una mujer. Pero yo pensaba mucho en cómo nos puede complicar, ¿verdad? O que el texto es complicado, no es sencillo, y que es muy agudo lo que usted hace digamos, el poner el foco a las mujeres, porque quieras o no, a través de las mujeres surgen imágenes desagradables de David. O sea, es muy difícil no reconocer que estos episodios que usted va señalando de David son incómodos, ¿verdad? De una u otra manera, cuando David se encuentra con las mujeres, se evidencia prácticas, ¿verdad? De los monarcas, prácticas de los hombres, o prácticas del individuo que son cuestionables, ¿verdad? Que son muy difíciles de esquivar, y que lo diga el cronista, que no pudo lidiar con eso y tuvo que eliminarlas, ¿verdad? Entonces yo creo que tal vez lo que yo pienso mucho es ver cómo manejamos
los textos, ¿verdad? Que nos desafían a estos niveles y que evidentemente siempre, usualmente tendemos a irnos por lo dicho, el bueno, el justo. Usted me hizo recordar a Salomón cuando dicen, después de que Salomón elimina a sus enemigos, que el Reyes dice, ¿verdad? Elimina a los enemigos políticos, militares, religiosos. Todo el mundo vivía en paz bajo su parra y su higuera, dice. Pero 3 capítulos después se dice que hay una revuelta porque Salomón era un explotador, básicamente. Entonces es muy difícil reconciliar, ¿verdad? Lo que el texto nos enseña, o sea, a través de los episodios, y lo que el autor afirma, porque a veces no podemos manejar la contradicción, ¿verdad? No es un ejercicio sencillo. Sí, no, bueno, absolutamente, David. Yo creo que es uno de, cuando uno, es decir, hay digamos, un discurso que domina, ¿verdad? Cuando leemos el texto. Y está marcado no solo por el narrador, sino, como vos decís, por otros textos y por nuestro imaginario, por lo que hemos escuchado, por lo que hemos visto, entonces es muy difícil identificar esas otras dimensiones y no pensamos, por lo general, y menos en nuestras comunidades, se piensa que podría haber una crítica a David. Más bien es, bueno, él se arrepintió, ¿verdad? De lo de Betsabea en el Salmo 51, él se arrepintió, entonces todo está bien. Y cómo promover o una lectura que no esté a la expectativa de que todo sea un solo discurso, es decir, que hayan diferentes voces. Porque yo creo que si entramos a un texto con la expectativa de encontrar diferentes voces, al igual que debemos echar a nuestro contexto y a toda ¿verdad? Lo que nosotros escuchamos y vivimos con la expectativa de que hayan diferentes voces y de que hay ambigüedades y que hay complejidad. Tal vez es que queremos que las historias sean como las historias que escuchamos en nuestra niñez, ¿verdad? Que David es el héroe o David es el pastorcito, pero tal vez no necesariamente es decir, bueno, ahora vamos a estudiar las mujeres en la historia de David, sino veamos cuáles son los elementos, ¿verdad?, que complican esta historia, que la hacen más cercana a la nuestra, ¿verdad? Porque David del héroe se aleja mucho de nuestra realidad y nuestra comprensión. No sé, pero creo que es una pregunta importantísima, porque refleja, el texto es producto de un proceso muy complicado. Y nosotros lo queremos leer como si se hubiera escrito ayer, de una mano, de una persona que tuvo una idea y la escribió. Otra cosa que creo que es importante mencionar, y vos aludís a eso, eso de David con las mujeres no significa que David es el malvado. Es decir, hay una crítica a la monarquía, al uso de poder, ¿verdad? David, así como a Saúl se critica el modelo de monarquía de Saúl a través de él, de esa figura tan trágica, en David se está analizando los problemas inherentes a la monarquía, al uso del poder, ¿verdad? Entonces no es tanto decir, uy, qué hombre más malvado, ¿verdad? Porque los demás reyes seguramente hicieron lo mismo y vemos algunos ejemplos de eso, aunque el libro de Reyes no está tan interesado, pero bueno, la historia de Salomón evidentemente lo muestra, ¿verdad? Entonces, sí, creo que es una pregunta importante de tener presente, ¿verdad? Lo que estás mencionando. ¿Cómo promover lecturas que sean abiertas a la complejidad del texto? Bien. ¿Alguien más? Perfecto. Bueno, creo que con David ya terminamos las participaciones. Bueno, profesora, muchas gracias. Ha sido un gran gusto tenerla aquí de parte de las hermanas de Sion y de CERJUC y toda la familia Sion y
Le damos las gracias a usted por esta charla tan preciosa, de mucha enseñanza, y a todas y a todos quienes estuvieron aquí presentes esta mañana. Bueno, de paso les recuerdo, como les comentó Hernán al principio, de que se suspendió la charla del próximo martes con el profesor Martin Hoffman, para que lo tengan en cuenta. Bueno, eso sería todo. Esta es su casa, profesora. Cuando guste. Gracias. Muchas gracias, qué linda volver. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes realmente por la oportunidad de compartir algunas y de motivarme a pensar en esto y alimentar esa reflexión. Bueno, ha sido un honor realmente. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias por todo. Gracias. Gracias. Gracias, bendiciones. Gracias a todos y todas. Gracias, Chío. Tengan un buen día. Gracias. Gracias a todos. Buen día.